Entonces, dentro de los microorganismos que encontramos en el aire, está asociado, listo, Jonathan, ya te pongo la asistencia. Dentro de los microorganismos que encontramos en el aire, esto está asociado a la altura a la que cada uno de estos microorganismos se encuentra. Principalmente hablamos de bacterias y de hongos, que son como los que más podemos encontrar en el aire. Recordemos que los protozoos son organismos acuáticos, entonces ellos generalmente los vamos a encontrar en factores asociados al agua. Entonces están en el agua y están en el suelo, pero no encontramos protozoos en el aire. De igual manera, bueno, los virus se pueden encontrar en el aire como parte pues también de la atmósfera, pero recuerden que ellos en el aire son inocuos, ¿no? Ellos tienen que entrar o encontrar una célula en la cual se puedan replicar para poder permanecer. Igual ya habíamos mencionado que el aire no es un hábitat para los microorganismos porque no tiene las condiciones adecuadas para que la mayoría de los microorganismos puedan subsistir. Bueno, y entre más altura, pues vamos a encontrar menor cantidad de microorganismos en el aire. Entonces, a nivel de bacterias, tenemos las bacterias de tipo alcalígenes, Bacillus, a unos 457 a 1380 metros sobre el nivel del mar, que es lo que significa esto, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. Y los hongos que se encuentran a esa altura son los Aspergillus, los Macrosporium y los Penicillium. Recordemos que estos hongos Penicillium son los que permiten la formación o la elaboración de la penicilina, que es uno de los antibióticos más importantes. ¿Sí? De hecho, pues fue el primer antibiótico descubierto y pues permite combatir cierto tipo de bacterias. En una altura menor, entre 1300 menor a 1380, perdón, mayor a 1380 y hasta 2290 metros sobre el nivel del mar, encontramos bacterias tipo Bacillus y los hongos Aspergillus y Cladosporium. Entre 2290 y 3200, entonces encontramos hongos bacillus, encontramos unas bacterias que se denominan sarcina, hongos aspergillus y hormodendrum. Mayor a 3200 y hasta 4120 encontramos bacillus, unas bacterias que se llaman curtia, hongos aspergillus y hongos hormodendrum. Fíjense que entre estas alturas cambian un poco las bacterias, pero no los hongos. Y en una altura mayor a 4120 y hasta 5030 metros sobre el nivel del mar, encontramos Bacillus, Staphylococcus y Penicillium. Listo, Sofía, ya te verifico en la asistencia. Ok, entonces esas son las bacterias y los hongos que encontramos principalmente en el aire dependiendo de la altura. ¿Sí? Recuerden que dependiendo de la altura las condiciones atmosféricas también van cambiando. Por esa misma razón no tenemos el mismo tipo de microorganismos presentes. Los que sí se conservan independientemente de la altura son las bacterias tipo Bacillus. Fíjense que en la columna de bacterias siempre están los bacilos, siempre, independientemente de, porque son bacterias que se pueden adaptar muy fácilmente a cualquier, digamos, condición atmosférica. ¿Ok? Entonces, tenemos presente que el aire puede conducir o puede permitir que a través de él se transporten muchas enfermedades que son producidas por microorganismos y básicamente se transmiten a partir del aire. ¿Por qué? Pues por el movimiento que se tiene, por las partículas que pueden ser arrastradas por los vientos, ¿cierto? Entonces eso hace que se generen diferentes tipos de enfermedades. ¿Cuáles pueden ser? En primer lugar, las alergias. Alergias al polen, alergias a los ácaros, alergias a los mohos,
alergias a las partículas de polvo que se trasladan a partir del aire y en ellas pues también pueden haber una serie de microorganismos. Entonces, un tipo de enfermedad son las alergias, ¿sí? Y hay personas que, por ejemplo, no saben es con exactitud a qué son alérgicas, ¿cierto? A veces simplemente les da una estornudadera, que es una de las formas como se manifiestan estas alergias. Y de pronto en el aire no es posible observar qué es lo que lo genera. A veces puede ser el polen, a veces sí, o sea, el mismo polvo cuando se barre, cosas así. Entonces, esto genera alergias que son transmitidas por el aire. También las toxinas que son procedentes de los mohos. Cuando algún alimento de pronto se avanza en descomposición o algo así, o en presencia de estos hongos microscópicos, esas toxinas quedan en el aire y eso también puede generar enfermedades, micotoxinas, en general van a presentar inconvenientes a nivel estomacal, ¿no? La gente ni siquiera, pues, de darse cuenta por qué un malestar estomacal o algo, pues, procedente de este tipo de intoxicaciones que no son propiamente de los alimentos. Toxinas procedentes de bacterias. Entonces tenemos endotoxinas, de los Clostridium, de los diferentes bacterias. Fíjense que hay bacillus en todas las alturas, encontramos bacillus. Y esas bacterias pueden generar toxinas que nos pueden generar algún tipo de molestia, algún tipo de enfermedad y que se encuentran presentes en el aire, ¿sí? Cuando se deja, por ejemplo, las basuras, los alimentos, la descomposición de los compuestos orgánicos, se deja ahí a la intemperie, entonces esto lo que va a hacer es arrastrar por los vientos, esas bacterias en el aire y generar enfermedades en las personas. Bueno, tomamos el apunte, por favor, de las enfermedades que se transmiten por el aire y ya continuamos. Bueno, aquí tenemos entonces otro grupo de enfermedades que se generan en el aire. Las infecciones fúngicas, que son infecciones también por hongos, específicamente del tipo Aspergillus, que vimos también que se encuentra en el aire. Encontramos infecciones bacterianas como la legionelosis, la tuberculosis, la tosferina, la difteria, la meningitis. Son ocasionadas por bacterias que se transmiten a través del aire. No necesariamente es que en todo el aire estén este tipo de microorganismos, ¿no? Hay que hacer claridad en eso. No es que entonces si fuese así viviríamos todo el tiempo enfermos, no, pero digamos que una persona puede estar infectada con la enfermedad y la transmite a través del aire, a través de la tos. Por ejemplo, lo que sucede ahora mismo con el COVID, que es una enfermedad vírica, ¿cierto? No es fúngica ni es bacteriana, es de tipo virus, es vírica y se transmite a través del aire, ¿sí? A través del aire precisamente por las emisiones de la tos, por las gotas de saliva que salen de los organismos donde las personas están, em, de las personas que están infectadas y entonces simplemente a través del aire viajan esas gotas de saliva que llevan el virus allí, ¿sí? Las enfermedades provocadas por cepas de alguna bacteria que han mutado, entonces los estafilococos, los estreptococos, las pseudomonas, los bacillus, también son por bacterias, y las enfermedades víricas, como la gripa, como el sarampión, la meningitis vírica, porque hay bacteriana y hay viral, los resfriados comunes. De hecho, en este tiempo ustedes han escuchado, es muy común escuchar que todo es viral, ¿cierto? Entonces una persona presenta una sintomatología por alguna razón y lo primero que se dice es un virus. Ah, es un virus. Siempre es un virus. Entonces, o es una viral. Y le mandan pues simplemente a esperar a que el ciclo del virus y ya
Con eso es suficiente. Ahora, pues, hay muchas posibilidades de que muchas de estas infecciones sean de tipo vírico, porque los virus, digamos que son los más difíciles de estudiar, primero por su tamaño, son mucho más pequeños que las bacterias, no siempre se logran identificar, no se sabe cuántos tipos de virus hay. Y adicional a eso, los virus mutan, ¿sí? Entonces ellos tienen una información genética, pero al entrar a cada organismo que infectan, esa información va a ir eh, cambiando, generando mutaciones en el virus. Se supone que esas mutaciones hacen que los virus salgan, eh, digamos, atenuados, no con tanta fuerza como el virus original. Sin embargo, también se pueden dar mutaciones que puedan ser más letales, más peligrosas que la misma mutación inicial, ¿sí? Entonces, es una característica que tienen los virus y también, pues, obviamente se transmiten a partir del aire. Entonces, tomamos el apunte de estas otras enfermedades producidas por microorganismos en el aire. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, con respecto al aire, la mayoría de los microorganismos, como les decía, no tiene mecanismos, no tiene cómo permanecer realmente en el aire. Hay un momento en el que se van a precipitar, al, igual van a pasar al suelo o van a pasar al agua, ¿cierto? Se les va a quedar más fácil poder permanecer. El aire, en el aire es muy difícil, en el aire están en un tiempo corto, por eso también les decía que no es, por esa misma razón, no estamos todo el tiempo con enfermedades a causa justamente de estos microorganismos que están en el aire, sino que definitivamente, pues ellos van rotando, van pasando al suelo, van pasando al agua y pues allí también se van perdiendo como ciertas características y no siempre pues van a generar enfermedades. Algunas esporas de los hongos son las que tienen mecanismos para dispersarse en el aire, pero también vuelvo y repito, el tiempo va a ser límite porque pues todo tiende a caer, ¿no? Por gravedad. Em, y básicamente en la atmósfera lo importante es que haya un elemento portador. Puede ser el polvo, puede ser partículas que haya de algún por ejemplo, cuando los carros eh, generan ese dióxido de carbono o el hollín, hay partículas ahí que pueden hacer, que pueden generar esa portabilidad para los microorganismos. Entonces, pueden haber partículas de polvo y esas van ayudando a que estos organismos puedan sobrevivir por mucho más tiempo en el aire y que puedan llegar, obviamente, a alturas mayores. Entonces, esto ya se los había mencionado. No es tan fácil que los microorganismos permanezcan en el aire, a no ser que tengan un vector, que tengan un elemento portador que les ayude a permanecer en este medio. Bueno, en el aire tenemos, bueno, ¿y cuáles son las razones? Básicamente porque hay poca agua y bajos niveles de nutrientes. Entonces, hay vapor de agua, sí, pero no es en la misma cantidad que de pronto nosotros vemos el agua líquida. El vapor de agua en el aire tiene una composición menor al 1%. ¿M? En el aire lo que más se encuentra es nitrógeno y es el 74% del aire. Y en el 21% está el oxígeno. El resto de los gases están en una muy, muy, muy pequeña cantidad, incluyendo el vapor de agua. Entonces no hay cómo los organismos sobrevivan y tampoco tenemos nutrientes en el aire. Entonces las células se mueren rápidamente, los microorganismos se mueren por desecación. Hagan de cuenta ustedes que por deshidratación. Entonces no hay hidratación para los microorganismos, aparte las temperaturas también los afectan. Entonces no tienen metabolismo activo, es decir, no hay posibilidad de que estos microorganismos puedan desarrollar energía a partir de nutrientes, porque como les digo, no los van a encontrar en el aire, ¿sí? No los van a encontrar en el aire. Entonces, dos características muy importantes es esa, no hay poca agua y hay bajos niveles de nutrientes. Entonces los microorganismos mueren por desecación
y generalmente no son metabólicamente activos, ¿sí? No son metabólicamente activos. El metabolismo está asociado justamente a eso, a la energía que se puede obtener a partir de las reacciones químicas que se generan por los nutrientes que se adquieren. Pero como no hay o los niveles son muy bajos, pues los microorganismos simplemente van a tender a desaparecer, ¿sí? Van a tender a desaparecer muy rápidamente. Entonces ellos tienen un ciclo muy corto cuando se encuentran en el aire. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, la pueden hacer y tomamos este apunte. Recuerden que esta temática, si bien no va a tener una actividad evaluativa, sí hace parte de la evaluación bimestral que tenemos justamente el día lunes, ¿no? Bueno, avanzamos entonces con más características de lo que tiene que ver con la microbiología del aire. Las partículas que son transportadas por el aire generalmente son la mayor causa de las enfermedades respiratorias en humanos. Recuerden lo que yo les decía. Entonces, por el polvo, por el hollín, por las cenizas en las quemas, bueno, todo ese tipo de situaciones son las que ayudan a que estos microorganismos se puedan dispersar y a que causen enfermedades. Entre las enfermedades más comunes, entonces tenemos las alergias que ya les mencioné, el asma, ¿sí? El asma generalmente es por eso, porque hay partículas en el aire que generan pues la presencia de este tipo de microorganismos que dan lugar a una enfermedad como esta, ¿no? Como asma. Las infecciones del tracto respiratorio, ¿sí? En general. Por eso se habla pues de cubrir, hay muchas personas que, por ejemplo, cuando tienen problemas de gripa, tienden a cubrirse la garganta, ¿cierto? Pero no es la garganta, es la nariz, ¿cierto? Es la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque es a través de la nariz y la boca que van a ingresar estos microorganismos y también que se van a expulsar al ambiente. Entonces, no es la garganta como tal, aunque se puede generar un dolor de garganta, ¿sí? Pero realmente no es la garganta, es la nariz y la boca lo que debemos cubrir para evitar que estos microorganismos generen esas enfermedades. Las esporas de los hongos, que ya se los había mencionado, generan son agentes de enfermedades principalmente para las plantas. Ustedes han visto que a veces las hojas de las plantas empiezan a dañarse, a ponerse amarillentas, y hay personas que se dicen, bueno, le cayó un hongo. ¿De dónde le cayó un hongo? Pues básicamente de eso, a partir de estas esporas que van siendo transportadas a través del aire, esos hongos llegan a las plantas y en algunos casos, pues obviamente generan el daño de las mismas. Y también en el aire podemos encontrar la diseminación de hongos que son saprófitos. Esos hongos saprófitos quiere decir que ellos se encargan de hacer descomposición. Son hongos que descomponen. Y de alguna u otra manera, pues lo que les digo, ¿no? Esto puede llegar a generar daños a nivel de las plantas y sobre todo pues en la materia orgánica. ¿Listo? Unos datos curiosos, por ejemplo, durante un estornudo, millones de agua y mocos son expelidos a 100 metros por segundo. De aquí pues porque lo importante de que cuando se está padeciendo algún tipo de enfermedad o algún tipo a nivel respiratorio, no, o sea, cuidar la manera como se estornuda. Hay personas que son de pronto pues descuidadas con este tema, estornudan de cualquier manera y fíjense lo que sucede, que salen
expelidas esas gotas a 100 metros por segundo. Entonces, son muy pequeñas, se secan rápidamente esas gotas, forman aerosoles, entonces son sustancias que se van a evaporar rápidamente y allí entonces eh, están contenidos los virus, las partículas o las bacterias que pueden llegar a generar esas enfermedades o reproducir enfermedades que tienen las personas eh, en su cuerpo. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso al estornudar. Y en este tiempo, pues yo creo que hemos aprendido la forma correcta para evitar que estas partículas se vayan al ambiente, se vayan al aire específicamente y puedan viajar y llegar hacia otras personas y específicamente pues al área de las mucosas, que es donde van a encontrar estos virus la posibilidad de poder replicarse nuevamente generando enfermedades en otras personas. Por eso es importante. Esas son las partículas de las que hablamos cuando decimos que a través del aire se trasladan y generan enfermedades en otras personas. Esas gotas también están allí incluidas, ¿no? Esto es a manera de información. Y pues también para tener cuidado. Eh, bueno, ¿y qué enfermedades podemos ver que se transmiten específicamente virales, ¿no? Que son como las que más se dan, eh, transmitidas de persona a persona por inhalación de esas partículas en el aire, ¿sí? Básicamente es eso, la persona está respirando, le llegan esas pequeñas gotas y le generan esas enfermedades. Entonces tenemos la varicela, que es producida por el herpes zóster, que es un virus, la influenza, que pues bueno, todos hemos padecido en algún momento de esas gripas, y la gripa, recuerden que es un virus que muta constantemente y aparte de eso tiene muchas cepas, entonces por eso las gripas no son iguales. La rubiola, las paperas, el sarampión, la variola, sí, la variola de hecho es una enfermedad que ya no es muy común, lo mismo que la rubiola o la rubiola ya no son enfermedades tan comunes porque con las vacunas pues se ha logrado eh, prácticamente erradicarlas, ¿no? Pero también son producidas por virus que están en el aire. Otras son la tosferina, que esas son bacterianas, la meningitis, que ya la habíamos mencionado, la difteria, y ahí están los nombres de las bacterias que lo producen, la neumonía, ¿sí? Ustedes, creo que todos hemos escuchado que una de las dificultades con el COVID es precisamente eso, ¿no? Que llega a producir una neumonía, que es una inflamación a nivel pulmonar, y la tuberculosis. Esas son enfermedades que se producen por bacterias y que generalmente se encuentran en el aire. Y por último, entonces, hay otras enfermedades que son dadas por inhalar partículas donde hay más de una persona infectada, o sea, donde tenemos como ¿cómo podríamos llamar eso? Bueno, un tema endémico, es decir, hay varias personas en un mismo lugar que pueden estar infectadas con la misma enfermedad, entonces estas se transmiten sobre todo cuando hay esas circunstancias, no solo por una persona, sino que pueden haber muchas afectadas. Entonces está la enfermedad de los legionarios, que básicamente son gotitas de aire acondicionado en tanques de almacenamiento de agua, donde crecen las bacterias. Entonces, para el aire acondicionado se necesitan unos tanques de agua. Entonces, a través de si existe esta bacteria reposada en estos tanques por una mala o por un desaseo, digámoslo así, entonces a través del aire acondicionado se van a generar. La citacosis, que es una enfermedad que cae por partículas secas de las aves como los loros, los pericos, las palomas, ¿cierto? Ellas hacen sus deposiciones, esas deposiciones se secan, el aire las transporta y ahí se generan este tipo de enfermedades. La alveolitis alérgica aguda por hongos y esporas de algunos hongos
que es básicamente la descomposición de la materia orgánica. Entonces, donde hay compost, donde hay almacenamientos de grano, donde hay heno, en grandes cantidades se generan estos hongos y las esporas de esos hongos generan esa enfermedad. La aspergilosis, que son las esporas del hongo inhaladas por la materia orgánica en descomposición. Entonces, como les decía, si uno pasa por un sitio donde hay gran cantidad de residuos en descomposición, entonces se puede generar una aspergilosis. La histoplasmosis, que es también por hongos de excrementos de pollos, murciélagos y de las plumas de las aves. Entonces, hay hongos que se encuentran allí y son dispersados cuando están este tipo de sustancias en gran cantidad. Entonces, en este caso, no son personas, sino son factores del ambiente los que generan este tipo de enfermedades. Y la coccidiomicosis, que son esporas también que se levantan por el viento, generalmente en regiones desérticas donde crece ese hongo, el hongo que crece en el suelo. Entonces, esas esporas de ese hongo van a generar enfermedades. Entonces, aquí son condiciones del ambiente, son condiciones externas que también van a estar involucradas con el desarrollo de estas enfermedades. Bueno, entonces fíjense cómo es la dinámica de la microbiología del aire. Casi siempre van a provenir de partículas que están en el suelo, en el agua o en otras personas, pero no el aire como tal. El aire simplemente es un vector, el aire es un transportador de estos microorganismos que son los que van a generar las enfermedades en las personas. Listo. Bueno, chicos, entonces con esta parte estamos finalizando lo concerniente a la temática que tenemos para desarrollar durante este año en microbiología. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Bueno, entonces si no hay preguntas, comentarles lo siguiente, chicos, ya por temas de tiempo. En este periodo, en cuanto a microbiología, solamente nos quedó una actividad, una nota, que fue la de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, esa es la actividad a evaluar junto con la evaluación bimestral, que es el día lunes. ¿Qué abarca la evaluación bimestral de microbiología? Entonces, precisamente desde allí, desde los ciclos biogeoquímicos, donde empezamos a trabajar cada ciclo y los microorganismos que hacían parte de él. Luego, en segundo lugar, entramos a hablar de la microbiología del agua, entonces las características que tiene el agua microbiológicamente, en lo positivo y obviamente en lo negativo, recordando que una de las bacterias más importantes para control en el agua es justamente la E. coli, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente, bueno, en fin. En segundo lugar, en tercer lugar, ¿no? El tercer aspecto a evaluar es la microbiología del suelo, donde vimos las capas del suelo, las características del suelo, los microorganismos que se encuentran en el suelo, bacterias, hongos, algas, eh, protozoos, todos los que se encuentran en el suelo los revisamos, entonces eso también entra en la evaluación. Y por último, el tema de cierre, que es la microbiología del aire. Entonces, los aspectos que tratamos el día de hoy acerca de las enfermedades que se pueden encontrar, de los microorganismos y las formas como se pueden actuar en el aire y las características que tiene el aire como transmisor o como vector para la producción de estas enfermedades. Sin embargo, recordar siempre que él no tiene las características necesarias para que los organismos se puedan mantener allí por mucho tiempo, que simplemente es un transportador y que si en ese proceso de transporte encuentra un individuo en el cual la enfermedad se pueda dar, se pueda reproducir, entonces pues va a causar la propagación de la misma.
Entonces, esos son los aspectos que van a hacer parte de la evaluación bimestral. ¿Claros hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Ok. Entonces, vamos en este, eh, ¿qué era lo que les iba a decir? Ah, ya, ok. En este tiempo, entonces, la recomendación es la preparación de su evaluación, la preparación pues de esta parte. Yo les voy a estar enviando por el grupo de WhatsApp si hay algún estudiante que tenga alguna actividad pendiente o que no haya entregado todavía pues la única actividad micro que hemos trabajado. Entonces, para que por favor se pongan al día. Y pues ya con esta parte terminamos, chicos. Chicos, espero que pues durante este tiempo hayamos logrado aprender cosas muy importantes e interesantes con respecto a la microbiología. La microbiología de grado undécimo es totalmente diferente, las temáticas van más enfocadas a lo que es la biología celular. Entonces, digamos que ya no vamos a estar hablando de microorganismos ni de biotecnología. O sea, estos temas, digamos, son exclusivos de décimo. Ya en 11 cambia totalmente. Entramos a desarrollar temas más metabólicos, más de todo lo que sucede al interior de una célula, desde lo obviamente microbiológico y unicelular. Entonces, les agradezco pues su trabajo, su disposición durante todo el año para con la asignatura y espero que pues los resultados sean los mejores en las evaluaciones y bueno, que todos puedan ser promovidos a grado undécimo. Nos encontramos nuevamente a las 11:30 para finalizar con el ciclo de química también. Entonces, que tengan excelente resto de jornada, chicos, y que Dios los bendiga. Chao a todos.